escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el último episodio estuvimos dando la introducción a la enseñanza en el día de hoy y vamos a estar hablando bajo el tema caminando confiadamente con lo que cargamos y tenemos de Él. La base bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En la introducción hablamos de la atmósfera del salón y que en el salón habían dos tipos de personas. Estaba el que le declaraba confiadamente lo que Dios había puesto sobre él, y estaban los que escuchaban lo que había sido declarado, y explicamos la atmósfera, lo que estaba aconteciendo en el salón. Así que en el día de hoy no vamos a entrar en los detalles de lo que está aconteciendo en el salón, y vamos a entrar a la primera parte de esta enseñanza. Vamos a dividir la enseñanza en tres partes. En el día de hoy vamos a estar hablando de que estar consciente de quiénes somos y que ha sido puesto en nuestras manos de parte de Dios no es arrogancia. En el próximo episodio vamos a estar aclarando los términos mansedumbre, templanza y humildad. Y en la última parte de la enseñanza vamos a estar demostrando bíblicamente que la opinión de los demás no tiene nada que ver con tu llamado. Ahora, sin más preámbulos, entremos a la enseñanza en el día de hoy. Una vez Jesús finaliza de leer la porción bíblica en el libro de Isaías, la palabra nos enseña que tranquila y confiadamente entrega el rollo al ministro, y caminando tomó asiento mientras los ojos de todos estaban posados sobre él. Y calmadamente el maestro les declara: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y lo primero que Jesús nos enseña es que hay una diferencia entre ser confiado y ser arrogante. Y la escritura nos llama a caminar confiadamente por razones que realmente no puedo explicar. En algún momento en la historia de la iglesia comenzamos a confundir humildad con debilidad, confianza con arrogancia, y hay una línea fina que separa estas dos cosas. El apóstol nos dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia, y es necesario que comencemos a comprender que hay poder y autoridad en caminar confiados, en caminar con seguridad. Porque cuando tú caminas confiado y seguro en lo que Él hizo por nosotros, esto te mantiene centrado en la roca y te lleva a un balance en la vida. Jesús abiertamente le declara a su audiencia que ese día se había cumplido la escritura, dando a entender abiertamente que Él era el Mesías,
que estaban esperando. Lo que nos lleva al primer punto en la enseñanza del día de hoy. Con esta declaración, Jesús nos enseña 3 cosas que fortalecían su confianza, que lo posicionaban en seguridad. Y la primera era que, dando a entender y confirmando su identidad como el Mesías, independientemente de la reacción de las personas. Una de las cosas importantes que nosotros en la actualidad deberíamos considerar, de darle mayor énfasis en nuestra enseñanza, es a definir quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Porque el primer punto de la enseñanza que posicionaba al Maestro en confianza y en seguridad era el entendimiento pleno de quién Él era. Jesús poseía una identidad sana, balanceada, clara, sólida, estable. Y era esa identidad que lo impulsaba a hacer las declaraciones que estaba haciendo, a iniciar el reto que se convertiría en el resto de su ministerio, porque Jesús entendía que Él era lo que la palabra decía que Él era. Porque cuando Jesús está leyendo la porción bíblica, el Maestro no le añade a la Escritura, sino que toma posesión de lo que la Escritura está diciendo de Él. Y en el día de hoy debemos imitar el ejemplo del Maestro y a comenzar a obtener nuestra identidad de la Escritura y tomar posesión de lo que la Escritura dice que nosotros somos, independientemente de nuestra realidad, de nuestras circunstancias, independientemente de la posición en la vida en la que nos encontremos, independientemente de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, independientemente de nuestras prácticas, faltas, pecados, debilidades, malos hábitos. Realmente lo que está aconteciendo en nuestro mundo natural no tiene nada que ver con quiénes somos en el mundo espiritual, porque lo que está aconteciendo en nuestro mundo natural es nuestra realidad, y realidad es una cosa, mientras lo que la palabra dice de nosotros es la verdad. Y la verdad siempre, infaliblemente ejercerá cambios en tu realidad. Así que en vez de declarar tu realidad sobre la palabra, comienza a declarar la palabra sobre tu realidad, y tu realidad va a comenzar a caer en orden, va a comenzar a alinearse a lo que la Biblia dice, porque la verdad siempre va a tomar autoridad de la realidad, y la realidad siempre se va a someter a la autoridad de la verdad. Así que lo primero que tenemos que aprender es a obtener nuestra identidad, valor y aceptación de la Escritura, a tomar posesión de la veracidad bíblica, a declarar la verdad bíblica sobre nuestra realidad. Lo segundo que Jesús hace es que Jesús reconocía la unción que había sido puesta en Él. En el momento que Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, Jesús está tomando posesión de la unción y del Espíritu que le ha sido entregado, y está haciendo una declaración de que estas cosas ya acontecieron. Muchas veces nos encontramos orando por unción, nos encontramos pidiendo la unción del Santo en nuestra vida, nos encontramos pidiendo la llegada del Espíritu Santo en nuestra vida, y la razón por la que no estamos viendo estas cosas es que la palabra nos está enseñando de que estas cosas ya nos fueron
otorgada. Si usted lee lo que Jesús está leyendo, todo aconteció en pasado. El Espíritu del Señor está sobre mí. No va a estar, no va a llegar, no, ya está sobre mí y me ha ungido. En el momento en que usted y yo fuimos convencidos de nuestros pecados y la necesidad de Jesús en nuestra vida, esa declaración solo es posible por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Jesús enseñaba del Espíritu Santo que el Espíritu convencería al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Así que en el momento en que nosotros reconocemos que ya no podemos continuar viviendo nuestra vida sin Jesús, que no podemos continuar viviendo en la forma en que estamos viviendo porque es pecado, la presencia del Espíritu Santo ya ha llegado a nuestra vida. El Espíritu Santo ya está trabajando con nosotros, y cuando usted hace la declaración de fe, usted cree en su corazón y confiesa para justicia que Jesús es el Señor y se levantó de entre los muertos y lo reconoce como su Señor y Salvador. La Biblia enseña de que somos sellados con el Espíritu Santo, de que pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la posesión del diablo a la posesión de Dios, de que hay un cambio total en nuestra vida, en nuestro espíritu, aun cuando nuestra vida natural se ve normal y nada ha cambiado. Todo ha cambiado, todo es distinto, todo es nuevo en nuestro interior. Por eso era que el apóstol Pablo declaraba: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es tiempo de que nosotros comencemos a reconocer la unción que nos ha sido entregada y el Espíritu que está operando en nuestra vida, para que de esta manera la unción continúe creciendo y la presencia del Espíritu Santo continúe aumentando en nosotros. Por eso era que el proverbista enseñaba que el camino del justo es como el sol de la madrugada hasta el mediodía, que continúa en ascenso hasta que el día es perfecto, porque la unción que nos es otorgada está operando en nosotros en pequeñas cantidades, y mientras más tú la reconoces en tu vida y más uso haces de la unción que te ha sido otorgada, más grande se hace, más crece. Es por esto que la Biblia nos enseña que lo que tenemos en nuestro interior es comparado con ríos de agua viva. No es comparado con un pozo, no es comparado con un vaso, no, es un río que constantemente está fluyendo. Por eso era que el profeta decía que cuando comenzó a caminar, el agua le llegaba a los tobillos, más tarde le llegaba a las rodillas, más tarde le llegaba a la cintura, más tarde le llegaba al pecho, más tarde le llegaba al cuello, y al final era un río caudaloso que ya tenía que nadar en él. Y está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto se refiere a la unción que nos ha sido entregada. Vamos a reconocer que ya la unción llegó, vamos a reconocer lo que nos ha sido entregado, vamos a reconocer lo que Dios ha puesto en nosotros. No confundamos con humildad la negación de lo que Dios nos ha entregado para que otros no se incomoden. Te tengo una palabra en el día de hoy y haz la tuya. Si la gente que te rodea no está lista para tolerar todo lo que Dios ha puesto en tu vida, ellos no pertenecen a tu vida, y es tiempo de que salgan para que venga la gente correcta. Comienza a comportarte y a moverte en el todo de lo que Dios ha puesto, y no te preocupes por la gente. Jesús no se sentía incómodo en lo absoluto mientras la gente lo miraba, mientras la gente tenía sus ojos puestos en él. Él reconocía lo que le había sido dado, y la realidad, diciéndola tal como es, le importaba muy poco lo que la gente pensara, le interesaba muy poco si la gente lo aceptaba, lo rechazaba. La opinión de las personas era de poca importancia para el maestro. Al maestro lo que le interesaba era reconocer lo que Dios había puesto sobre él, y nosotros tenemos que comenzar a dejar de prestarle atención a las personas, a dejar de prestarle atención a la opinión general, a dejar de andar preguntando
a la gente las cosas que solo Dios puede contestar y a movernos en la unción, poder y autoridad que Jesús le ha entregado a su iglesia. Próximo punto, Jesús comprendía, aceptaba y hablaba de su propósito en la vida. Jesús decía que su propósito era predicar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de salud, pregonar libertad a los cautivos. Es interesante cómo con cada palabra Jesús se acercaba más a Dios y se alejaba más de los hombres. Amigo, amiga, amado, amada que me escuchas en este día, abre tu boca y comienza a declarar tu propósito en la vida. Esto lo hemos enseñado antes, pero lo vamos a repetir en el día de hoy para el beneficio de los que no lo han escuchado. En el huerto del Edén, en Génesis, cuando estamos leyendo la creación, la Biblia enseña que Jehová Dios hizo el huerto del Edén primero y después hizo al hombre. Y esto nos enseña de que antes de que nosotros vengamos a existencia, Dios ya ha preparado un destino profético para nuestra vida, un propósito, una función que solo nosotros podemos ejercer, nos ha sido entregada. Y si eres de las personas que estás paralizado mirando lo que otros están haciendo, porque ante tus ojos se ve impresionante, esto acontece porque no has podido ver ni reconocer las cosas que Dios ha puesto en tu vida. Eres un ser único, con habilidades únicas, talentos únicos y una forma exclusiva de hacer las cosas. Dios no trata con réplicas ni copias. Él solo se relaciona con originales. Toma posesión de tu propósito y olvídate de lo que digan los demás. No importa lo que las personas digan, no importa si lo aceptan o no lo aceptan, no importa si el hombre dice que puedes o no puedes hacerlo. La verdad bíblica enseña que si lo que tú sientes que estás llamado a hacer lo puedes hacer tú, Dios no te llamó a hacerlo, eso eres tú. Pero si lo que estás sintiendo hacer en tu corazón te queda grande, es imposible en tus recursos, no tienes la preparación para hacerlo, entonces Dios te está llamando. Dios llamó a todos los hombres de la fe a hacer cosas que le quedaban grandes. No había ni un solo hombre en la Biblia que era capaz de hacer lo que Dios los llamaba a hacer. Sin embargo, el Dios que los llamó a hacer lo que tenían que hacer, los capacitó para que hicieran lo que Él decía que tenían que hacer, mientras Dios mismo hacía lo que solo Él podía hacer. Y es importante de que comiences a moverte en el propósito, por más pequeño, por más insignificante que las personas que digan que es. Déjame decirte algo, va a comenzar como un grano de mostaza y se va a convertir en algo grande. Antes de ser un gigante tienes que ser un pequeño. Antes de volar como las águilas tienes que estar en el nido. Tú no te preocupes por lo que la gente diga, no importa cuán ridículos ellos digan. Si yo te compartiera los sueños que Dios ha puesto en mi corazón, tú te echarías a reír porque se escuchan ridículos, pero hoy yo te declaro y te digo, yo le creo a Dios que Él es perfectamente capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer, y siembro este pensamiento contigo porque esta verdad bíblica también es cierta contigo y la estamos viendo aquí con Jesús. Jesús comprendía, aceptaba y hablaba de su propósito. Ya no hables de lo que Dios está haciendo en la vida de otro, ya no hables del ministerio de tal o cual persona. Comienza a hablar palabras sobre tu vida, comienza a declarar palabras sobre ti, porque Dios tiene un propósito contigo. Tú has sido capacitado, tú has sido capacitada para hacer algo que solo tú puedes hacer en el reino. Y es tiempo de que comiences a hablar de eso aunque la gente se incomode. Es tiempo de que comiences a enfocarte en lo que Dios ha puesto en ti y dejes de enfocarte en lo que Dios ha puesto sobre otros. Vamos en este momento de enseñanza, vamos a mirar la incomodidad que hay en el salón mientras Jesús habla. El salón está incómodo. El salón está escuchando lo que Jesús está hablando. Sin embargo, Jesús no se calla. Si somos honestos, los seres humanos tenemos la capacidad de, con nuestras expresiones, con nuestro lenguaje corporal, expresar
cómo nos sentimos. Y Jesús no es ciego. Jesús está viendo la expresión corporal. Jesús está parado al frente y la cara de todo el mundo está mirándole. Sin embargo, aún así Jesús no se siente intimidado y continúa declarando el propósito para el cual fue formado. Y el último punto en el día de hoy era la claridad en su identidad y propósito. Le daban la seguridad y por tanto no sentía intimidación ni vergüenza al expresarlo, aun cuando toda la atención estuviese en él. Y la Biblia nos dice, y los ojos de todos estaban sobre él. Y básicamente esta porción de la Escritura nos enseña que la incomodidad, que la inseguridad, que la falsa sensación de humildad a la que sentimos que tenemos que someternos es el producto de la falta de entendimiento de identidad y propósito. Como Jesús entendía quién era y a qué estaba llamado, Jesús no sentía presión social. Jesús no estaba interesado en la aceptación de la sinagoga. Como nosotros en el día de hoy no deberíamos estar enfocados en la aceptación social o eclesiástica, porque hay palabra de Dios en nuestra vida que va a incomodar a personas a nuestro alrededor. Y tenemos que tomar la decisión de que o complacemos a Dios o complacemos al hombre, pero no podemos complacerlo a los dos. El maestro enseñaba que un hombre no puede servir a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro, o ama al otro y aborrece al uno. Y tenemos que tomar una decisión. Vamos a posicionarnos en confianza, en seguridad y a caminar confiadamente, reconociendo el llamado, la unción y la identidad que nos han sido entregadas por parte del Padre en Jesús y a través del Espíritu Santo, o nos vamos a quedar atrás mientras vemos cómo la gente se mueve olvidándose de nosotros para alcanzar su destino. La decisión es nuestra. El primer principio establecido en la Biblia no es la fe, es la libertad para elegir o la intencionalidad o libre albedrío. La puedes llamar de estas tres maneras. Porque cuando Dios crea a Adán y forma a Eva, Él descendía al huerto y hablaba con ellos diariamente. Así que ellos no necesitaban fe, porque Hebreos nos enseña que la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que esperamos. Y Dios descendía cada día a hablar con ellos. Así que ellos no necesitaban fe porque estaban viendo a Dios. Y la Biblia nos enseña que una vez tú lo recibes, ya no necesitas fe. Sin embargo, Dios nos enseña el principio más importante de toda la Biblia. Y le dice a Adán, el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal vas a morir. Y es el principio de la elección, la intencionalidad o el derecho para elegir. Y la fe es el producto de una elección. Creer o no creer es una elección. Por eso podemos movernos tan fácil de una hacia la otra. Podemos creer unas cosas y dudar de otras. Por esto Jesús le decía a Tomás, no sea incrédulo, sé creyente. Porque es una decisión. Y toda nuestra vida es una toma de decisiones. Y quiero finalizar la enseñanza en el día de hoy de que es tiempo de que tomes una decisión. ¿Vas a creer lo que Dios dice de ti? ¿O vas a continuar escuchando lo que el hombre dice de ti? ¿Vas a creer la veracidad de la palabra? ¿O vas a creer la realidad de las circunstancias de tu vida? ¿Vas a continuar orando por cosas que ya te han sido entregadas? ¿O vas a tomar posesión de estas cosas por medio de la oración? La decisión de estas cosas es nuestra. Quiero sembrar el pensamiento de que Dios es perfectamente capaz para hacer lo que Él dice que puede hacer contigo. No continúes mirando el piso, no continúes mirando a la distancia. Posiciónate en el lugar que Dios ha preparado para ti, porque Dios ha preparado algo para ti. Hay un destino profético que ya está listo, solo tenemos que caminar hacia Él. Con estas palabras finalizamos en el día de hoy en Palabra y Presencia. Te damos gracias por estar con nosotros hasta este punto. Te bendecimos en el nombre de Jesús y recuerda que puedes
contactarte con nosotros o seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y nos encuentras en el nombre de Jorge Sanabria, Palabra Presencia, o puedes visitar la página web palabrapresencia.com. Una vez más, muchas gracias, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.